Bueno, ahora sí. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con las clases de vanguardias. En este caso vamos a hablar del expresionismo y el dadaísmo. Como ya les mencioné antes, no traten de pensar que es un orden, que están ordenados cronológicamente, porque en realidad los elegí al azar, ni siquiera los pares que voy eligiendo tienen alguna relación en particular. No traten de relacionarlo con eso porque no es así. Hay algunos que se dan en el mismo tiempo, en los mismos años, y otros que están mucho después que los primeros. Pero en este caso no estamos analizando eso, ¿sí? He dejado para el último el expresionismo y el dadaísmo. Son uno de los que más me gustan. Este, bueno, este par. Y son muy claros, me parece. Va, el expresionismo es muy fácil de comprender. Y el dadaísmo es tal vez uno de los más complicados. Pero en realidad es porque es el que rompe con todo, absolutamente todo, incluso con el arte. Estaban en contra del arte o de que se llamaba arte en ese momento y cambiaron muchísimo. Entonces uno viene ya desde una estructura de pensar de qué es el arte, cómo se maneja, cómo se debe pintar, cómo se debe expresar. Y bueno, estos artistas cambian todo y es difícil salir de ese espacio de confort. Pero voy a tratar de explicarles así les quede claro, ¿sí? Porque quiero que hagan un trabajo práctico el último de estos días para cerrar el tema de las vanguardias. Y bueno, después vamos a estar un tiempito sin hacer así, descansan. Pero las clases, por supuesto, siguen. Y quiero que vean todas las clases, que presten atención y que me pregunten lo que no entiendan, ¿sí? Bueno, expresionismo. Disculpen si esta imagen es medio traumática, pero era necesario que les quede. Tienen que haber visto esta pintura, es muy reconocida. Es El grito de Edvard Munch. Por supuesto, es una pintura y acá está en GIF, pero bueno, por ahí así la recuerdan mejor. Y bueno, me gustaría que empiecen a interpretar qué es lo que ven, ¿no? Miren la pasión en los colores, en las pinceladas, en las formas. Este personaje que tenemos acá presente no tiene los músculos exactamente marcados, ni siquiera la cabellera, entonces parece una especie de alien, ¿no? Ni siquiera tiene una imagen real de lo que sería un ser humano. Todo eso quiere que presten atención, porque la idea de esta materia es que puedan hacer una interpretación de obra. Y que se pregunten todos, chicos, que eso es facilísimo. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? Todas esas preguntas háganselas, porque todo tiene una explicación y van a entender muchas cosas a partir de eso. Bueno, vamos a hablar de los antecedentes, o sea, lo que antecedió de esto. Promovida por un grupo de pintores alemanes, es muy importante saber que el expresionismo nace en Alemania, o se suelen llamarlo el expresionismo alemán, que igualmente es el que se expande para todo el mundo, ¿no? Alemania es un país muy particular que tiene que tiene gente que tiene este, formas muy particulares de ser, por lo que más o menos sabemos, ¿no? Son personas como frías, eh, sentimentalmente hablando también es como que son más duros que los latinoamericanos. Pueden quizás notarlo en series, en películas. Las actitudes de los alemanes son como más duras, rígidas, ¿no? Y tiene mucho que ver, especialmente en la época en la que estamos abocándonos nosotros, que es después de la Primera Guerra Mundial, en la que participa este país y termina muy afectado. Entonces como que es una población que sufre mucho y, y en ese sentido es fácil
y tratar de relacionar el expresionismo con Alemania porque bueno, porque el expresionismo más que nada expresa los sentimientos malos y tristes y oscuros del ser humano. Y entonces sabemos que Alemania al tener este, una guerra, también hablamos del nazismo en Alemania, que fue una etapa muy dura que todos sabemos. Bueno, es un país muy golpeado, entonces por ahí se puede interpretar eso, ¿no? ¿Por qué nacen estas expresiones en este lugar? A principios del siglo XX aparece la pintura expresionista cuyo antecedente era el fauvismo, el movimiento que vimos antes hace poquito, copia los colores del fauvismo, que hacen toda la sensualidad de los colores. La palabra expresión se usa comúnmente en el arte para definir la capacidad de las obras de transmitir sentimientos y emociones, pero es también el nombre que se le dio a esta vanguardia, ¿sí? Van Gogh es una influencia para esta expresividad, eh, por la expresividad de sus obras. Es siempre ubicado junto a autores como Gauguin, es muy amigo Gauguin, pinta muy parecido y fueron muy conocidos los dos como amigos. En el grupo post-impresionista, hablamos un poquito del impresionismo en clases anteriores y acá estamos hablando del post, del después del impresionismo, cuando ya hay una corriente que intenta cambiar cosas que en el impresionismo había. Bueno, por su pincelada corta y su uso de color. Mientras que Ensor y Munch son identificados plenamente como expresionistas a pesar de no haberse adscrito a ninguno de los grupos formados por esta vanguardia. Acá hay una pintura que podemos ver de Vincent Van Gogh, ¿sí? Pintura post-impresionista. Sabemos de Van Gogh que fue un artista que sufrió mucho durante toda su vida, sufrió mucho de pobreza, de abandono, de sus amigos, de su familia. Este, y bueno, su final fue tormentoso, murió abandonado en una casa en la que pintó hasta el último de sus días, pero ya se sentía muy mal y cada etapa tiene su color, su distinción, ¿no? Y esta última, que es una de las que acá vemos un ejemplo, es en la etapa en que más enfermos se sentían, más les costaba, o sea, lo que él expresaba en su cuerpo era dolor y sufrimiento. Por eso es que se pueden ver acá nubes negras. Las nubes negras evocan un cielo tormentoso, a un lugar triste, eh, muy lejano a la felicidad, ¿sí? Entonces esas observaciones quiero que hagan. Vamos a hablar de las características ahora. El expresionismo critica la sociedad, busca la libertad social del individuo, tacto con ironía a las clases altas. Los expresionistas pintan lo que sienten con imágenes como caricaturas, o sea que son un poco deformes. Las figuras humanas se reducen a elementos simples y exageran los elementos lineales. Se inspiran en la tendencia del arte negro africano y por lo tanto utilizan colores fuertes y violentos. El expresionismo fue una corriente artística que buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva, ¿no? Es decir, anteponía esos sentimientos a las formas propias. El artista expresionista, vamos a repetir muchos conceptos, ¿no? Pero mejor para que les quede. Lo que busca es que se experimente un impacto fundamentalmente emotivo ante sus obras. El pintor expresionista distorsiona deliberadamente la forma de los objetos que pinta a fin de resaltar la emoción que trata de expresar en su obra e intensifica el color para resaltar su efecto. Lo importante de este movimiento es la forma y es el sentimiento del autor. La pintura, por tanto, se toma como un medio como para desahogarse, de ver la vida con otro punto de vista. Es como que se desahoga ante tanta tristeza. Por ello, los pintores expresionistas utilizan colores fuertes y puros, distorsionan la forma retorciéndolas y pintan rostros desfigurándolos y tristes.
tratando de buscar con las líneas el transmitir del ritmo de esos sentimientos. Los cuadros expresionistas se caracterizan por su expresividad y fuerza psicológica a través de sus composiciones agresivas. Con respecto al arte expresionista, se afirma que los expresionistas sintieron intensamente el sufrimiento humano, la pobreza, la violencia y la pasión. Todas estas características son muy importantes, chicos, para que las tengan en cuenta al momento de dibujar, ¿sí? El trabajo práctico. Vamos a ver, a solo mencionar artistas representativos. El más conocido es Edvard Munch, el autor de El grito que les mostré hace rato. Vasily Kandinsky. Este artista también fue muy importante y no solamente en este movimiento, si bien fue parte, tuvo muchos estudios aparte y bueno, y desarrolló un par de teorías que son muy interesantes. Pero acá lo mencionamos como un artista expresionista más. Ernest Ludwig Kirchner, que Kirchner es más conocido así nomás, también otro artista. Ahora vamos a hablar del dadaísmo, ¿sí? Este movimiento es muy importante. Eh, no fue el último de los que vimos, o sea, de todos los que vimos, no fue el que se mostró el último, porque hubo algunos posteriores, pero eh, fue muy importante y fue muy influyente en lo en, lo, en el desarrollo del arte conceptual, que sería conocido así, el arte que es el contemporáneo, el que es nuestro, el arte ese que uno ve y ve cosas absurdas y no sabe bien de qué se trata y no entiende. Bueno, mucho de eso es el arte conceptual, que a veces es medio extraño, medio confuso, pero siempre tiene alguna explicación. Así que bueno, si ven trabajos que son súper raros, yo los invito a que analicen, que pregunten, que consulten, que investiguen, porque eso les ayudará mucho a comprender muchas cosas y no aferrarse en lo que era la idea ya bastante antigua, podemos decir, de ver una obra y analizarla en su primer impacto. Ah, es una pintura de un árbol muy bonita, está bien, está perfecta. No, ahora el arte invita a indagarse, a indagar, a hacer preguntas, más que a buscar respuestas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los antecedentes, de la historia también un poco. Tristan Tzara fue el fundador del movimiento dadaísta a mediados de la Primera Guerra Mundial, junto a los artistas Hugo Ball, Hans Arp. Tzara tenía su manifiesto que fue la base del dadaísmo. Dice: estoy en contra de los sistemas más aceptables es aquel que no tiene en principio ningún principio. Este movimiento surgió en el café en Zurich, en Alemania, en 1916. Recordemos que la guerra explotó en 1914. En este lugar los cantantes se representaban y se les permitía recitar poemas. Después de que la Primera Guerra Mundial comenzara, esa ciudad acabó convirtiéndose en un refugio para personas de toda Europa. En ella se reunían personas de varias escuelas como el cubismo francés, el expresionismo alemán, el futurismo. Acá hablamos otra vez del expresionismo. De este modo es posible observar de que este no fue un movimiento de rebeldía contra la escuela anterior, como casi siempre veíamos, sino un movimiento que pasó a cuestionar el concepto del arte antes de la Primera Guerra Mundial. El movimiento surgió con la intención de destruir todos los sistemas y códigos establecidos en el mundo del arte. Es posible afirmar que este fue un movimiento antipoético, antiartístico, antillero, ya que cuestionaba las artes. Pocos años después del surgimiento, el movimiento se expandió alcanzando ciudades de Barcelona, Berlín,
Colonia, Nueva York y París. Vamos a hablar un poco de las características, y esta es la parte que tienen que prestar atención para hacer el trabajo práctico. Rompimiento con los modelos tradicionales clásicos, eso casi todos hacen, pero bueno, es remil en contra de lo clásico. Que era lo clásico? Lo del Renacimiento, lo perfecto, lo pulcro, ¿sí? Espíritu vanguardista y de protesta. Había siempre como una protesta en el medio. No era un arte por el arte, para disfrutar el placer, sino siempre llevaba un mensaje. Espontaneidad, improvisación y reverencia artística. Anarquismo, nihilismo, búsqueda del caos y el desorden. Contenido ilógico e irracional. Carácter irónico, racional, destructivo, agresivo y pesimista. Rechazo del nacionalismo y el materialismo. Crítica del consumismo y el capitalismo. Ven que critican a todo y están en contra de todos. Lo que acá no menciona es sobre la técnica del dadaísmo. Si bien acá estamos hablando de muchas pinturas y todo eso, lo que tenía el dadaísmo es que empieza a incursionar en muchas cosas distintas, especialmente en la escultura, ¿no? En las figuras de tres cuerpos. Me gustaría que googleen para que vean los ejemplos de dadaísmo, que son muchísimos. Y bueno, incluso en el arte contemporáneo se puede ver cómo, cómo, cómo trabajan con distintos materiales que ya fueron fabricados anteriormente, y no se queda en la pintura clásica. Así que este trabajo práctico puede ser el más fácil o el más difícil, ¿sí? Depende cómo lo vean. Pero tiene que nacer de ustedes, es un acto de azar, un acto de burla, un acto de ironía. Yo sé que pueden hacer un buen trabajo con eso. Bueno, vamos directamente a los artistas representativos, que solo los mencionaremos para que lo vean. Me gusta que vean fotos y traten de imaginarse a estos artistas. Marcel Duchamp es el más conocido, es el que estaba en la entrada donde decía dadaísmo, y acá aparece otra vez con la rueda de bicicleta, ¿sí? Es una de sus obras más conocidas. Eh, Hicieron muchos análisis con respecto a esta rueda de bicicleta, pero les menciona el más importante, que creo que lo vimos en la clase cuando vimos todas las vanguardias juntas, la fuente, o sea, el migitorio dado vuelta en un pedestal. Esa era la obra de él. Le llamaba La Fuente. Acá está Mars Ernst, otro artista dadaísta. Francis Picabia, también muy conocido. Bueno, ustedes ven los años de nacimiento, la ropa, la movilidad. Necesito que se ubiquen en ese contexto social, en ese contexto cultural, para observar de qué se trata. Bueno, yo he sido como demasiado breve especialmente con el dadaísmo, pero me gustaría que antes de hacer el trabajo, que busquen en YouTube dadaísmo o en las imágenes de Google, para que se den una idea de cómo trabajaban estos artistas, que eran bastante locos y bastante improvisados, pero en el fondo tenían un concepto, tenían una idea, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Me gustaría que traten de analizarlo desde ese punto. Y si necesitan que les explique personalmente, específicamente, me mandan un mensaje privado y trato de explicarles de otra manera, ¿sí? Bueno, acá termina la clase de hoy, chicos. Trato de que sea breve y entendible, pero me preguntan lo que no se entendió. Bueno, les doy una semana para el próximo trabajo práctico. Sé que van a poder hacerlo, que no les va a costar tanto. Les sugiero elegir muchas cosas para pegar. Puede ser un ejemplo de dadaísmo, ¿no? Porque trabaja mucho con el collage.
o esa picardía hermosa que tienen, la pueden usar para presentarme un trabajo de dadaísmo, ¿sí? Em, yo le, Después de esto les voy a mostrar el trabajo que me presentaron los chicos del año pasado, que me pareció que estuvieron buenos, para que vean más o menos cómo hicieron su interpretación personal. Bueno, espero que estén bien, que tengan un excelente fin de semana, cuídense, quédense en casa, nos compartan con mucha gente y bueno, nos vemos la próxima semana, chicos. No se cuelguen, ahora tengo que enviar otro informe en cuanto a su presencia en clases, su participación, así que bueno, no crean que no tengo en cuenta eso. Así que bueno, pónganse las pilas, chicos, ¿sí?